Jesús es maravilloso, Cristo hace maravillas en mi vivir. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea usted, mi Dios, Padre eterno. Gracias, Señor, por cada uno de los que están conectados. La paz de Cristo, amados hermanos, bienvenidos. Nuestra hermana Ramona Yolanda, un placer, un gusto, un honor tenerla como oyente en este día precioso que el Señor nos ha dado. Bienvenidos a cada uno de los que están conectados. Que el Señor Jesucristo, la paz del Señor sea sobre ustedes. Gloria al nombre de Jesús, Santo de la gloria. Amados hermanos, vamos a comenzar un estudio más y es acerca de algo que he estado escuchando últimamente. No pretendo también con esto crear controversia ni nada por el estilo, pero es importante que a través de la luz de la palabra nosotros le enseñemos a las personas, no contendiendo, no peleando, sino simplemente con la doctrina que nosotros defendemos. El tema ¿es correcto juzgar de acuerdo a la Biblia? Oiga bien el tema. ¿Es correcto juzgar de acuerdo a la Biblia? ¿Delatar errores? ¿Decir nombres? ¿Denunciar falsas doctrinas? Entonces vamos a ver ese tema ahora y pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder llegar a los corazones que van a escuchar este mensaje, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Muchos hoy en día creen que es incorrecto delatar el error y decir nombres. Las personas liberales siempre han parecido creer esto. Pero en tiempos recientes, hermanos, ha sido expuesto ampliamente por cristianos y ahora estamos viendo este error fatal siendo declarado por esos que profesan ser fundamentalmente bíblicos. Hay personas que creen fielmente en exponer o delatar el error de acuerdo a la Biblia y ahora están siendo ampliamente denunciados y acusados de ser personas descorteses y faltos de amor. En esta enseñanza vamos a tratar la manera de presentar, hermanos, lo que la Biblia guarda en este tema tan importante. Ahora, la pregunta es, para comenzar, ¿es correcto practicar el juicio bíblico? Uno de los versículos malamente usados de la Biblia es en Mateo capítulo 7, el versículo número 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Cada versículo de la Escritura debe ser leído en su contexto, amados hermanos. Si vamos a entender propiamente su significado, en los versículos 2 al 5 del mismo capítulo, es evidente que en el versículo 1 se refiere a juicio hipócrita. El hermano que tiene una viga en su propio ojo no debe juzgar a otro que tiene una paja en el suyo. La enseñanza es clara, hermanos. O sea, no se puede juzgar a otro de su pecado si la persona misma está siendo culpable del mismo pecado. Hay gente que se aferra y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Al hecho de condenar a esos que delatan el error, deberían de leer el capítulo entero porque Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, dice el versículo número 15. ¿Cómo podemos conocer a los falsos profetas si no los juzgamos de acuerdo a la palabra de Dios? Si conocemos a los falsos profetas, ¿cómo podemos nosotros entonces prevenir a las ovejas de esos lobos rapaces? Solamente a través de toda la Biblia encontramos las enseñanzas donde nosotros podríamos identificarlos, hermanos, y delatarlos. Por sus frutos los conoceréis, dice la misma Escritura. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, dice Mateo capítulo 7, el verso 16 y 17. Ok, ¿dijo acaso el Señor que no podíamos juzgar el árbol, o sea, un tipo de persona? Pero el fruto de su vida y su doctrina, ciertamente no, porque no pudiéramos saber sin juzgar
Todo juicio debe hacerse en las bases de la enseñanza bíblica y no de acuerdo a caprichos ni prejuicios, hermanos. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, dice Juan 7:24. Aquí el Señor nos manda que juzguemos con justo juicio, el cual es únicamente basado en la palabra de Dios. Si el juicio se realiza bajo alguna otra base, no siendo la palabra de Dios, entonces es una transgresión de Mateo 7, versículo 1. El diccionario dice que un juez es uno que declara ley. El cristiano fiel debe discernir o juzgar de acuerdo a las bases de la inspirada ley de Dios, la misma palabra. Un fornicario es descrito en 1 Corintios capítulo 5 del verso 1 al 13. Pablo juzgó, si usted mira el versículo número 3, al hombre a pesar de que estaba ausente, y dijo a la iglesia de Corinto que deberían juzgar, en el versículo 12, a los que estaban dentro. La palabra griega para juzgar es la misma en Mateo, se ocupa en Mateo 7:1, donde comenzamos a leer. Pablo no faltó a no juzguéis para que no seáis juzgados. Al juzgar al hombre, ni instruir la iglesia a juzgar también. Todo este juicio que él hizo, hermanos, fue de acuerdo a la palabra de Dios misma. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, una persona que es capaz de discernir entre el bien y el mal, tiene por lo menos uno de los mayores signos de madurez espiritual. Dice la Escritura en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La enciclopedia Vine dice acerca del significado de discernir: una distinción, una clara diferenciación, discernimiento, juicio. Se traduce discernir. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, el verso 10, nos habla de discernimiento de espíritus. O sea, juzgando por evidencias si es que son de Dios o son del maligno. El diccionario Strong también está de acuerdo en qué significa juzgar. Esos que no desean o son incapaces de discernir o juzgar entre lo bueno y lo malo, están de esa forma revelando ya sea su desobediencia o su inmadurez. Punto número 2. ¿Es correcto denunciar a los falsos maestros? Porque los falsos maestros, hermanos, son libres para esparcir sus venenosas doctrinas hoy en día, debido a que hay una conspiración de silencio entre muchos creyentes de la palabra misma. A estos lobos con vestidos de ovejas se les facilita saquear el rebaño y así destruir a muchos. Juan el Bautista llamó a los fariseos y saduceos, que eran los líderes religiosos de ese tiempo, generación de víboras, en Mateo capítulo 3, el versículo número 7. Hoy en día podríamos ser acusados de ser faltos de amor, descorteses y anticristianos si usamos esas palabras. Jesús mismo dijo a los fariseos religiosos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Mateo 12:34. Para muchos cristianos y otros, este sería un lenguaje inaceptable en estos días, pero es el lenguaje bíblico y viene de la boca del ungido de Dios. Ahora, parado frente a frente con esos falsos maestros, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, le llamó hipócritas, guías de ciegos, sepulcro blanqueados, serpientes, generación de víboras, en Mateo 23, del verso 23 al 34. Sin embargo, hermanos, se nos dice que debemos tener compañerismo con esas cuyas doctrinas son justo tan antibíblicas como las de esos fariseos. Algunos que dicen ser cristianos creyentes de la Biblia insisten en trabajar con sectas de otras denominaciones, y nosotros no debemos señalarlos por su compromiso. Cerca del comienzo de su ministerio, oiga bien lo que dice Juan capítulo 2 del verso 13 al 16. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados.
y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Note bien, nuestro Salvador se presenta hoy en día como alguien manso, humilde y amoroso, aún con los falsos maestros, lo cual es completamente falso, ¿no es así? Cuando trató con los falsos maestros y profetas, sus palabras fueron duras y fueron claras, amados hermanos. Gloria a su precioso nombre. Cerca del final de su ministerio público, Cristo mismo encontró la necesidad de limpiar el templo una vez más. En Marcos capítulo 11, el verso 17. La denuncia de las falsas doctrinas es un trabajo interminable, hermanos. Al mismo tiempo, él dijo ahí en la Escritura, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, ¿hay alguna diferencia hoy, hermanos? Los ladrones entran a la casa de Dios, roban al pueblo de Dios, su Biblia, y ponen su perversa traducción en su lugar. Al tiempo, estos mismos grupos de ladrones roban a la gente su doctrina de separación y de santificación. Luego se hace difícil distinguir o ver la diferencia entre la gente de Dios y la gente del mundo. Con toda honestidad, hermanos, ¿no deberíamos delatar a esos ladrones falsos maestros también? Es que en estos días, hermanos, los falsos maestros han entrado a las iglesias con sus libros, con su música, con su literatura, con sus películas, su psicología, sus seminarios, y han cambiado la casa de Dios en cueva de ladrones, amados hermanos. Es tiempo de que los hombres de Dios se levanten y expongan esos errores, hermanos míos, para que todos los conozcan. Gloria a su nombre. La Biblia misma, la palabra, nos exhorta a exponer el error. Y aquí vamos a ir viendo ejemplos, porque debemos probarles, amados. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira lo que dice Isaías 8:20. Toda doctrina y maestro, hermano, debe ser probado de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Isaías: a la ley, oiga bien, y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, cada mensaje, mensajero y método debe ser juzgado de acuerdo a la palabra de Dios. La iglesia en Efeso fue aprobada porque habían probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo eran. Y los habían hallado mentirosos, de acuerdo a Apocalipsis 2:2. La iglesia de Pérgamo fue reprendida porque toleraba a los que tenían la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice Apocalipsis 2, versos 14 y 15. No es correcto, hermanos amados, tolerar falsos maestros, pero deben ser probados con la palabra de Dios y denunciados. Por supuesto, los que quieren desobedecer la palabra de Dios buscarán por todos los medios evitar este tipo de enseñanza. Ahora debemos marcarlos y apartarnos de ellos. Mire lo que dice Romanos capítulo 16, el verso 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. O sea, esas cuya conducta y enseñanza contradicen la palabra misma, deben ser señalados y evitados. O sea que esto requiere discernimiento y juicio en la luz de la Biblia, hermanos. O sea, no todos los que predican a Jesucristo, hermano, tienen la doctrina verdadera. Usted y yo sabemos que la doctrina por la cual hemos sido enseñados, esa doctrina apostólica, hermanos, de que habla del único y verdadero Dios. Nosotros no creemos que Dios es tres, creemos que Dios es uno.
uno su nombre, y que se manifestó al principio como Padre en creación, Hijo en redención y Espíritu Santo en la emanación de estos tiempos, y que creemos que el plan de salvación es el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y ser llenos con el Espíritu Santo de la promesa, con la evidencia de hablar en otras lenguas y vivir una vida en santidad, hermanos. Debemos reprenderles, porque este testimonio es verdadero, dice Tito 1:13. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, dice. Mire qué precioso. Esto fue escrito a Tito, porque había algunos que yendo de casa en casa, trastornando con sus falsas doctrinas. Dios mío bendito. Trastornaban así como pasa hoy en día. Ahora, ¿qué actitud debemos tomar nosotros, conocedores de la verdad, hermanos? ¿Debemos sentarnos calladitos mientras lo hacen sin reprender y amonestar a la gente de su enseñanza? Claro que no. El fiel siervo del Señor debe ser retenedor de la palabra fiel, dice, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice Tito 1:9. Debemos de no tener compañerismo con ellos. Efesios capítulo 5, el verso número 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprender significa censurar, condenar, encontrar faltas, reprender y refutar. Hermanos, ¿cómo podemos obedecer esta escritura sino hasta que les probamos, amados hermanos, con la palabra de Dios misma? Debemos alejarnos de ellos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, el verso 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, oiga bien, es una orden, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Mire, o sea, alejarnos de esos cuya doctrina y conducta no son conforme a lo que fue enseñado en la Escritura. Porque el contexto claramente muestra que la obediencia a la sana doctrina es lo que Pablo tiene en mente, por lo que dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano, dice segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Luego Pablo amonesta a Timoteo para que se alejara de esos que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Primera de Timoteo 6, 3, 5. Debemos evitarlos, refiriéndose a estos últimos días, hermanos, porque dice que algunos vendrán, tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. A estos evitas, le dice en segunda de Timoteo 3, 5. ¿Cómo podríamos alejarnos de ellos si no los identificamos? Y esto requiere que el mensaje sea comparado a la palabra de Dios. Este es el trabajo verdadero del predicador, que le dice en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque esto es usualmente, hermanos, un impopular, una ingrata tarea, pero es el deber del hombre llamado de Dios, hermanos. Otra cosa, hermano, que no debemos recibirlos, dice la Escritura, en nuestras casas. Segunda de Juan, verso 10 y 11 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, no hay duda de que Juan está hablando de cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Verdad? Gloria al nombre de Jesús. Y ahí puede ver usted muchas cosas que son traídas a los hogares. Hoy en día esto no debe ser así. Música, ya les dije, literatura, falsos profetas, cosas que traen. Debemos rechazar a los herejes. Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después y una otra,
amonestación, deséchalo. O sea, debemos rechazar a esos que niegan la redención por la sangre de Cristo. Hay muchos que niegan esto o alguna otra doctrina de la palabra de Dios. Si no responden a la exhortación, dice, deben ser desechados. Debemos tener cuidados de los que predican otro evangelio. Pablo advirtió acerca de esos que predicaban a otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Segunda de Corintios 11:4. ¿Cómo podemos conocerlos si no juzgamos a lo que ellos están predicando de acuerdo a la palabra, hermanos? Pablo llamó a dichos predicadores ahí en segunda de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo explica en versículos 14 y 15 que estos predicadores son ministros de Satanás. El hombre llamado de Dios debe ser tan fiel hoy en día en delatar a estos ministros de Satanás. Gloria al nombre de Jesús. Pablo advirtió a los Gálatas acerca de esos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dijo también, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, en Gálatas 1 del verso 6 al 9. Multitudes el día de hoy están predicando un evangelio pervertido. Están predicando un plan de salvación por bautismo o por obras. Están enseñando un evangelio diferente. Están predicando que la salvación, hermanos, gloria al nombre de Jesús. Mire, cualquiera puede perder la salvación si se está predicando un evangelio pervertido. Hay muchos fundamentalistas que están predicando un evangelio diferente. Y aún, hermanos, oiga bien, peor aún, se supone que debemos cooperar con ellos en evangelismo y trabajo cristiano de acuerdo con muchos creen. Hermanos, si no exponemos esto y delatamos a estos falsos profetas, entonces estamos traicionando a Jesucristo y su evangelio. Gloria a su nombre. Debemos separarnos de ellos, como le estaba diciendo, hermanos. Y mire otra escritura en 2 de Corintios 6:17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto aclara todo, hermano. El pueblo de Dios debe de salir de entre la apostasía y el error religioso. ¿Cómo puede un cristiano, oiga bien, permanecer en el Concilio Nacional o cualquier organización que hay ahora en día, pertenecer a movimientos ecuménicos, empezar a escuchar predicadores que no están predicando el mensaje que nosotros predicamos, hermano, y aún mandando mensajes de estos hombres? Eso no es así, hermano. Dice la misma escritura, ¿podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Hermano, no estamos predicando la misma doctrina, no tenemos nada que hacer con ellos, hermanos. No estamos en contra, hermano, de que ellos, el trabajo nuestro es enseñarles a ellos, hermano, cuál es el verdadero evangelio. Enseñarles a ellos, hermanos, gloria al nombre de Jesús, la palabra a la que nosotros estamos predicando. Pero jamás podemos nosotros cooperar con ellos sabiendo de que no quieren ellos sujetarse al verdadero evangelio, sino quieren hacer su propia voluntad. Ahora, es correcto mencionar nombres, porque muchos erróneamente creen que es equivocado delatar el error y nombrar al maestro culpable, pero se equivocan de acuerdo a la Biblia. Pablo nombró al mismo apóstol Pedro públicamente, porque Pedro era culpable de prácticas no escriturales. Mire lo que dice la escritura. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire, Gálatas 2 del 11 al 14 dice, si la pureza, hermanos, e integridad del evangelio está en peligro, no tenemos otra opción más que delatar el error y nombrar al culpable. Pablo mismo nombró a Demas por amar al mundo en 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Son los que traicionan la causa de Cristo por una vida mundana y placeres. Deben ser nombrados y delatados. Pablo nombró a Himeneo y Alejandro.
Dice, Pablo dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 1 del 18 al 20, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, mire lo que dice, los verdaderos sirvientes de Dios deben militar la buena milicia y nombrar a esos quienes se han apartado de la fe que fue una vez dada a los santos. Pablo aquí no está discutiendo la fe de la salvación, sino la fe como un sistema de doctrina, hermanos. Porque estos hombres habían naufragado en esto, y Pablo los denunció y mencionó sus nombres. Pablo también nombró a Himeneo y Fileto, cuando le dice a Timoteo en el capítulo 2, verso 15 al 18, le dijo que estudiara para poder usar bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Mire, las falsas doctrinas, hermano, trastornan la fe de las personas. Por lo cual, hermano, esos que las proclaman deben ser denunciados. Las personas, hay muchas personas hoy en día que dice esto. Yo ya no sé ni qué ni en quién creer, dice. Porque tanto problema que hay, tanta idea que hay, tanta doctrina que hay. Esas son las palabras que encuentra ahora usted. Porque estas falsas doctrinas están trastornando la fe aún de muchos que han conocido la verdad. Pablo nombró a Alejandro el Calderero también en 2 de Timoteo, capítulo 4, el verso 14 y 15. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, dice Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea que es claro que esto no es un problema personal, hermano, sino un problema doctrinal. Porque Alejandro se había opuesto a la doctrina y a las palabras de Pablo. Era un enemigo de la verdad. Los ministros de Dios tienen el mismo problema cada día, hermano. Predican la verdad, luego los miembros se van a la casa y escuchan esa fe disputada por el radio y predicadores en televisión, hermano, hoy en día. Y a menudo estos falsos profetas están mandando sus publicaciones a las casas de los miembros de las iglesias verdaderas. Luego el hombre de Dios se supone que debe tener su boca cerrada de acuerdo a lo que muchos creen. Hermanos, no podemos ser cobardes y guardar silencio mientras la verdad de la palabra está en ataque, hermanos. Juan también nombró a Diótrefes en 3 de Juan, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Juan está relatando cómo este hombre parloteaba contra ellos con palabras malignas, de acuerdo al verso 10. Y dice más adelante, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, dice el verso 11. No es incorrecto nombrar a esos cuya doctrina y práctica son contrarias a la palabra de Dios, hermanos. De hecho, mire, la Biblia completa abunda de ejemplos de falsos profetas siendo nombrados y denunciados. En estos días, hermanos, solo se habla de amor, usándolo como excusa para no delatar el error. No es realmente amor bíblico, sino es un sentimiento satánico, hermanos. Moisés nombró a Balaam en Números, si quiere verlo, capítulo 22, verso 25. Pedro nombró también, hermanos, el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad, dice 2 de Pedro 2:15. Balaam era un profeta que estaba en la obra por dinero, justo como muchos de los profetas de televisión de ahora en día.
ruegan por dinero, viven como reyes, mientras multitudes de gente inocente les mandan su dinero. Están siempre edificando colegios, hospitales, redes de televisión, parques de diversiones, que tienen un resbaladero de agua para Jesús. Luego se supone que debemos mantener nuestra boca cerrada, hermanos, acerca de estos charlatanes religiosos. ¿Cómo podemos estar en silencio y permanecer en la verdad de Dios, amados hermanos? Judas mismo expuso el error de Balaam en Judas versículo 11, capítulo 1. Juan menciona la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, de acuerdo a Apocalipsis 2:14. Esto llega precisamente al corazón del asunto, hermanos, porque concierne a la doctrina de la separación. Balaam nunca maldijo a Israel, aun cuando quería la recompensa que se le había ofrecido. Los hombres de Israel comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. Invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, de acuerdo a Números 25, 1 y 2. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué Balaam enseñó a Balac cómo romper la barrera de separación entre los moabitas y los israelitas? Porque sabemos esto, porque está rectamente establecido, hermanos, en Apocalipsis 2:14 y en Números 31:16. Y esto dio como resultado la muerte de 24,000 hombres bajo el juicio de Dios. Los falsos maestros están rompiendo la barrera de separación entre la gente de Dios y la falsa religión, hermanos. Hay muy poca predicación y enseñanza en la doctrina de santidad. Balaam rompió la barrera de separación al causar que los hombres de Israel cometieran fornicación con las mujeres de Moab. Rompió la doctrina de santidad, causando a los hombres de Israel inclinarse a Baal. Esto trajo maldición sobre Israel. Hasta que regresemos a enseñar la verdad acerca de la santidad, hermanos, el verdadero plan de salvación, la doctrina verdadera, como dice Efesios 4:4, un Señor, una fe, un bautismo. Podemos esperar, hermanos, detener la destrucción que estamos teniendo hoy. Tal parece que existe la creencia de que alguna gente es muy poderosa como para ser denunciada o nombrada. Hombres en altos lugares, pastores de iglesias gigantes. Y esos con grandes audiencias en radio y televisión creen que están sobre toda crítica. Cualquier cosa que se digan o hagan, no importa qué tan contraria de la Biblia sea, se supone que es correcta. Nada debe estar arriba de la verdad, hermanos. Natán identificó a David cuando dice: había un hombre en un lugar muy alto, que era un adúltero secreto. Seguramente, hermano, este hombre, quien tenía el puesto de oficial más grande del reino, no podía ser reprendido por un simple profeta. Natán fue a la presencia de David, reveló el pecado en forma de parábola. Luego dijo David: tú eres aquel hombre, le dijo. En 2 de Samuel, capítulo 2, el verso 7. Jehú, hijo de Hananí, nombró al rey Josafat. En varias formas Josafat fue un buen rey, pero equivocadamente olvidó practicar la santidad. Causó que su hijo se casara con la hija del rey Acab. En 2 de Crónicas 18, 1 y el capítulo 21 del 1 al 6. Hizo una alianza con Acab y fue a la batalla contra Ramot de Galad. Jehú, hijo de Hananí, dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor. Aquí hay una pregunta, hermano, para los que no están, o los que están viviendo en santidad, perdón. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor. Y aquí está esta pregunta, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Si es correcto delatar el error y nombrar a estos que están en error, o es correcto contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos en Judas, versículo 3. Fue una vez pronunciado y nunca ha sido llevado para revisión. Debemos mejor cuidarnos de los falsos maestros, hermanos, que introducirán encubiertamente doctrinas destructoras, dice 2 de Pedro 2:1. Los mensajeros fieles advertirán a las ovejas acerca de estas herejías y les identificarán por su nombre. O sea, no es suficiente hacer alusión sutilmente hacia ellos,
Si no, los corderos jóvenes no entenderán, hermano. Y como consecuencia de esto, van a ser destruidos por los lobos. Gloria al nombre de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Que el Señor nos dé la fortaleza y sigamos nosotros de pie, hermanos, defendiendo esta doctrina preciosa que se nos ha sido enseñada, amados hermanos. Debemos de defenderla, debemos guardarla y debemos obedecerla con todo nuestro corazón, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, amados hermanos, en esta hora. Gloria a su nombre. Qué bueno es usted, mi Dios. Te alabamos, Cristo. Porque en esta hora, amado hermano, usted no cierra sus ojitos. Y dígale: Señor, quiero llenarme de ti. Quiero, Dios mío, que tú me unjas. Que satures, Señor, mi vida con tu Santo Espíritu. Que tú puedas, Señor Jesucristo, no apartes tu misericordia de mí, Señor. Dios mío bendito. Que pueda, Señor, tener ese celo por tu palabra, ese celo por tu doctrina. Dios mío bendito. Que no nos apartemos, Señor Jesucristo. Dios mío de la gloria. Guardar nuestros hogares de todo aquello, Señor, que no es tuyo. No dejar entrar a nuestros hogares, Señor, nada, Señor, que no sea aprobado por ti, por tu palabra. Es correcto juzgar de acuerdo a la palabra, sí, porque la palabra es la que nos juzga. Ella es la que nos va a juzgar en el día postrero. Ella nos exhorta, ella nos enseña, ella nos advierte, ella nos aconseja, ella nos instruye. Oh Señor, Maestro Santo, qué bueno eres tú, mi Dios. Alabado sea tu nombre. Necesitamos tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, mi Cristo. Oh, Shakari Babash. Urababash, Shakari Babash. Oh Señor, Señor. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Bueno eres, mi Cristo Jesús. Bueno eres, mi Cristo. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Santo, 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 santo. Santo, 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 Señor, santo. Santo eres tú, mi Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial. Grande eres tú, mi Dios. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Necesito, Señor. Necesito de ti, Señor. Oh, Dios mío bendito, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Amado hermano, gloria al nombre de Jesucristo. No olvide suscribirse, amado hermano, ahí al enlace de la radio, para que pueda usted ser parte oyente de esta radio, amado hermano. Acuérdese también, estamos en nuestro canal de YouTube. Ahí nos puede escuchar. También estamos subiendo las predicaciones todos los miércoles a la 1:30 de la tarde, hora de Canadá, dependiendo las provincias. En Estados Unidos, lo mismo, dependiendo el horario en los estados. México y Centroamérica a la 1:30, Colombia 2:30 y el resto de Sudamérica, dependiendo el país. Europa 9:30 de la noche. Gloria al nombre de Jesucristo.
Ahí los esperamos el próximo miércoles, amados hermanos. Comparta los mensajes y que la paz de Jesucristo esté con ustedes. Gloria al nombre de Jesús. Bueno eres, mi Señor.